Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Ruth. Hasta ahora hemos descubierto que Elimelec es una representación de Dios y de su pueblo. Elimelec significa mi Dios es rey y Noemí significa mi Dios es dulce. En esos nombres vemos la relación maravillosa que existe entre Dios y su iglesia eterna, entre Dios y su pueblo. Y entonces, cuando estudiamos estos primeros versículos con cuidado, vimos que hubo hambre en la tierra. Y acto seguido, Elimelec y Noemí se marcharon de la tierra de Belén, de la casa del pan, y se fueron a una tierra extranjera, una tierra maldita. Espiritualmente, lo que ellos hicieron es algo semejante a lo que hacen los que regresan al mundo. Abandonan a Dios, abandonan la casa del pan. Pero si seguimos ese camino de pecado, nos sobreviene una tragedia terrible. Cuando avanzamos en el libro de Ruth, vemos cuál fue la tragedia que les sobrevino a ellos. En Ruth, capítulo 1 y versículo 5 dice: y murieron también los dos, Malón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Una tragedia tras otra. Se habían sumergido en el pecado más y más a causa del hambre. Se habían marchado de Belén. Malón y Quelión, los dos hijos, se habían desposado con mujeres moabitas, y entonces murió Elimelec, y ahora murieron también estos dos hijos. Miren, cuando pecamos contra Dios, la muerte se hace patente por todas partes. Y de un modo muy definido, apartamos de Dios a nuestros hijos. Yo no conozco exactamente los detalles de este cuadro espiritual, pero sí sé que Noemí aquí fue despojada de sus hijos. No tenía nietos ni bisnietos. Sus hijos, por medio de los cuales podía continuar su linaje, habían muerto. Esto es lo que sucede cuando vamos en pos de dioses ajenos. Dios dice en Deuteronomio capítulo 5 y versículo 9: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando le volvemos las espaldas a Dios, no solamente nosotros nos apartamos de Él, sino que también apartamos de Él a nuestros hijos. Y eso es así porque Dios dice: yo seré un Dios para ti y para tus hijos. Pero Él también nos ordena que debemos criar a nuestros hijos en el temor del Señor, como leemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 6, versículo 4, que a la letra dice lo siguiente: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y también en Proverbios 22:6 leemos: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora bien, la realidad es que si nosotros nos apartamos de Dios, no vamos a educar a nuestros hijos ni en el temor ni en la disciplina del Señor. Vamos a seguir nuestro propio camino viviendo en el mundo y a la manera en que lo hace el mundo. Y nuestros hijos van a ser educados de ese modo. Se les enseñará a negar a Dios y a estar en rebelión contra Él. Y entonces estarán espiritualmente muertos también. Pues Elimelec murió, Malón y Quelión murieron, y Noemí quedó despojada de toda su familia. Eso es lo que ocurre cuando le volvemos las espaldas a Dios. No solamente nosotros nos apartamos de Él, sino que también apartamos a nuestros hijos, y entonces la muerte
la muerte espiritual se hace patente por todas partes. En el capítulo 6 del libro del Génesis, leemos que los hijos de Dios, es decir, los creyentes, vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. En Génesis capítulo 6, en los versículos 2 y 4, dice así. Versículo 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y el versículo 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pues bien, los hijos de Dios tomaron para sí mujeres, y a este pecado le siguió el hecho de que pusieron su confianza en los varones de renombre de aquel tiempo. Y entonces, en Génesis 6:5, leemos que Dios vio la maldad de los hombres, que era mucha. Dice este versículo, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y Dios propuso en su corazón destruir a la humanidad. Y de hecho, Él envió el diluvio en los días de Noé, que devastó por completo la tierra de aquellos días. A eso conduce el sendero de pecado. Esta no es más que la introducción al libro de Ruth, a esta historia hermosa y maravillosa. No hemos llegado aún a las partes más bellas. Todo lo que hemos encontrado hasta ahora es muerte y destrucción, porque el cuadro que vemos aquí es el de una familia que se apartó de Dios, se apartó de la casa del pan y fue cayendo más y más bajo en un pecado tras otro. Ahora bien, observen que en Ruth 1:4 leemos lo siguiente: los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Dice este versículo que ellos habitaron allí unos 10 años. Yo estoy convencido de que ese hecho no es ni casual ni accidental. Es más que una simple nota histórica. En el marco histórico, por supuesto, nos asombra que tanta destrucción, tanta infelicidad y tantas penalidades le hayan sobrevenido a Noemí en el corto espacio de 10 años. Sin embargo, ustedes han visto y saben que es así como sucede en la vida. ¿No es cierto? Cuando una familia se aparta de Dios, la destrucción espiritual viene con toda rapidez. Pero esos 10 años, en mi opinión, también indican la consumación del plan de Dios. En la Biblia, el número 10, el número 100, el número 1000 aluden frecuentemente a la consumación del plan de Dios. Y en este caso, pienso yo, eso ilustra que en la consumación del plan de Dios, nuestra ruina será total si seguimos nuestro propio camino. Y en la consumación del plan de Dios, esta compleción de nuestra ruina tiene lugar cuando morimos físicamente, por cuanto no hay esperanza de salvación. Pero también pienso que estos 10 años aluden a la consumación del plan de Dios desde otro punto de vista, a saber que por la gracia de Dios, en su incomprensible misericordia, existe también un tiempo prefijado para la consumación del plan de Dios cuando recobramos el sentido espiritual. Y por ese motivo, Noemí toma la decisión ahora de regresar a Belén, a la casa del pan. Tiene que regresar a su Dios,
tiene que arrepentirse de sus pecados y volverse del camino que había estado siguiendo. Esto me recuerda a la parábola del hijo pródigo. Cuando nos adentremos en el lenguaje del libro de Ruth, vamos a volver a examinar esta parábola del hijo pródigo, porque ambas historias tienen muchas similitudes. Recuerden que el hijo pródigo deseaba comer de las algarrobas que comían los cerdos. Había gastado toda la parte que le había correspondido de los bienes de su padre y estaba en la miseria total. Además, no tenía ningún amigo, tenía hambre y deseaba comer de los desperdicios de los cerdos. Los cerdos eran animales malditos en aquel tiempo. Así de bajo había caído este joven. Y entonces sus ojos espirituales comenzaron a abrirse y se propuso en su corazón regresar a su padre en calidad de siervo. En la consumación del plan de Dios, Él se inclina en su misericordia y toma a este pecador y a aquel otro pecador, a ustedes y a mí, donde quiera que estemos, y nos dice: yo te quiero, y abre nuestros ojos espirituales, y entonces nosotros comenzamos a regresar a Él. Eso también, en mi opinión, se pone de relieve aquí cuando leemos que ellos habitaron allí unos 10 años. Yo sí creo que Moab es una figura de lo que significa vivir en el mundo. El mundo está bajo la maldición de Dios, está en rebeldía total contra Él. Esta es la tierra que nosotros tenemos que dejar. Tenemos que dejar el mundo y regresar a Dios. Y aquí vemos a Noemí, una viuda con 2 nueras que son también viudas y que proceden de una nación maldita. Son nueras de Noemí porque sus hijos cometieron un pecado casándose con ellas. Su marido Elimelec cometió un pecado marchándose de Belén y permitiendo que estos matrimonios tuvieran lugar. Es una situación aparentemente desesperada. Pues bien, vamos a seguir adelante. En Ruth capítulo 1 y versículo 6 dice: entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Miren, cuando nosotros oímos el Evangelio, es en él que vamos a hallar nuestra fortaleza y nuestra ayuda. Jehová ha visitado a su pueblo, ¿no es cierto? Él ha visitado a su pueblo de manera maravillosa porque el Señor Jesucristo vino con el pan de vida. La nación de Israel estuvo espiritualmente desolada durante cientos y cientos de años. Se alejaron más y más de Dios por sus pecados. Y entonces volvieron a existir como una nación con hambre espiritual. Sin embargo, la Biblia dice que el Mesías vino y visitó a su pueblo. Él visitó a su pueblo en Belén, nació en Belén y vino a Israel para suministrarles el pan de vida. Y cualquier israelita, cualquier judío que se volvió a él, pudo alimentarse de ese pan de vida. Hubo pues un remanente escogido por gracia. Por ejemplo, Simeón y Ana, José y María, la madre de Jesús, Juan el Bautista y sus padres Zacarías y Elizabeth, María Magdalena, María, Lázaro, Marta, los 12 discípulos, etcétera, etcétera. Por tanto, hubo algunos que sí vinieron al Señor, que vinieron al Mesías, porque el Señor visitó a su pueblo y les dio pan. Y eso mismo ocurre con ustedes y conmigo. Cuando oímos el Evangelio, oímos las buenas nuevas de que Dios ha visitado a su pueblo. Él ha visitado al mundo, según leemos en Juan 3:16, que a la letra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha visitado a su pueblo y nosotros podemos ir a Belén. Podemos ir a Jesucristo, podemos acudir a Él para buscar ese pan que va a darnos vida eterna, pero tenemos que levantarnos e ir. Tenemos que abandonar el mundo, tenemos que volvernos de nuestros pecados, tenemos que arrepentirnos, tenemos que dar media vuelta e ir por la dirección opuesta. En Ruth 1:6, Noemí es una representación del creyente que regresa a Dios. Entonces se levantó con sus nueras, dice este versículo, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ella pues regresa a Dios, se arrepintió de sus pecados, de su rebeldía, se arrepintió de lo que había hecho. Y a continuación, en el versículo 7 del capítulo 1 de Ruth dice: salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Pero ahora encontramos algo interesante, algo que constituye un gran rompecabezas. En Ruth 1:8 dice: y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Bueno, eso no es tan malo, tiene sentido. Al fin y al cabo ellas eran mujeres moabitas, pertenecían a una nación maldita. Malón y Kelión nunca debieron casarse con ellas. Esas mujeres eran un producto del pecado en la vida de esta familia hebrea. Si fueran a Belén, probablemente no serían aceptadas. Estaban bajo maldición. La familia de ellas estaba en Moab. Luego, tenía mucho sentido que se quedaran en Moab y encontraran un esposo, porque en Moab ellas podrían tener un gran futuro. Es posible que amaran a Noemí. Una hermosa relación había surgido entre Noemí y estas 2 nueras cuando se consolaban entre sí en la amargura de su viudez. ¿Se imaginan el cuadro? 3 mujeres despojadas de sus maridos, y sus maridos estaban emparentados entre sí porque eran un padre con sus 2 hijos. Por lo tanto, había un vínculo real de compañerismo por el sufrimiento que estaban experimentando. Sin embargo, Noemí les dice sabiamente: andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Es decir, como hicieron ustedes con Malón y con Kelión, con Elimelec y conmigo. Y entonces en Ruth capítulo 1 y versículo 9 empieza el rompecabezas. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Es un lenguaje extraño, ¿no es cierto? Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. ¿Por qué usaría ella ese tipo de lenguaje? ¿Por qué no dijo: el Señor os conceda que halléis prosperidad, o que halléis un hogar, o que halléis felicidad cada una en casa de su marido? Eso habría tenido ciertamente muchísimo más sentido en cualquier historia de amor, ¿no es verdad? Sin embargo, Dios usó aquí con todo cuidado la palabra descanso. Es una palabra que Noemí utilizó porque este es un relato histórico verdadero de lo que va a suceder. Pero entendemos que ella usó esa palabra bajo la inspiración del Espíritu Santo, y esta oración fue puesta en la Biblia porque encierra una verdad espiritual más profunda. Os conceda Jehová que halléis descanso,
cada una en casa de su marido. ¿Dónde hallamos nosotros descanso? ¿En casa de quién hallamos nuestro descanso espiritual? Bueno, cuando somos salvos, entramos en la casa de Dios, es decir, entramos en el propio Dios. Él es nuestra habitación, dice la Biblia, y entonces nos convertimos en ciudadanos de la casa de Dios. En Efesios capítulo 2 y versículo 12, leemos que antes de ser salvos estábamos alejados de la ciudadanía de Israel. Dice Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos lejos de la casa, éramos extranjeros y peregrinos sin hogar. Pero cuando llegamos a ser salvos, entramos en la casa de Dios, la cual es el propio Dios, y allí encontramos descanso. ¿Qué clase de descanso? Bueno, antes de ser salvos trabajamos desesperadamente para lograr una relación con Dios. Tratamos de demostrarle a Dios que somos dignos y hacemos toda clase de cosas buenas. Nos preocupamos mucho por nuestro modo de vivir porque pensamos que al ver nuestras obras Dios va a tratarnos con bondad. Sin embargo, de esa manera nunca vamos a encontrar el descanso espiritual. No vamos jamás a encontrar a Dios así porque nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Toda esa actividad que llevamos a cabo no hace más que incrementar nuestra condenación, porque todo lo que nosotros hacemos está inficionado por el pecado. Por lo tanto, los esfuerzos desesperados que hacemos para alcanzar la salvación no resultan de ningún provecho. Pero cuando acudimos al Señor Jesucristo, reconocemos que por nuestras obras nunca podemos ser salvos y nos abandonamos a la misericordia del Señor Jesucristo. Admitimos que somos pecadores y acudimos a Él como el niño que va a su padre y se arroja en sus brazos. Y entonces le decimos: Padre, he pecado, he hecho mal. Y en respuesta el Padre nos rodea con sus brazos omnipotentes y nosotros nos perdemos en ellos. Esta es una representación del creyente que halla descanso. Nosotros hallamos ese descanso en la casa de nuestro esposo, porque Dios es nuestro esposo. Nosotros somos hechos la esposa de Cristo y Él pasa a ser nuestro esposo. Usando el lenguaje bíblico, Cristo está desposado con los que creen en Él. De este modo, Noemí aquí está estableciendo una verdad obvia. Cada persona en el mundo trata de hallar descanso y va a hallarlo en la casa de su esposo. Sin embargo, el único esposo, el único Dios verdadero, es el Dios de la Biblia. Los que tratan de hallar descanso en la casa de otro esposo y no en el verdadero Dios, en el Dios de la Biblia, no hallarán ese descanso jamás, por cuanto están siguiendo un evangelio que no es el verdadero evangelio. Buscan y buscan, se esfuerzan y agonizan tratando de hallar una respuesta para la vida eterna y para los problemas de sus pecados, pero no la encontrarán jamás. Únicamente en el Señor Jesús podemos hallar descanso. Él es el único esposo en cuya casa nosotros podemos hallar descanso. Recuerden las palabras de Jesús en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa es la promesa del Evangelio. En el Señor Jesucristo vamos a hallar descanso. Él se hace nuestro esposo. Es en su casa que nosotros entramos. Por tanto, cuando Noemí dice estas palabras a Ruth y a Orfa, ella está pronunciando una verdad espiritual bíblica, a saber
que nosotros hallaremos descanso en la casa de nuestro esposo si entramos en la casa de Dios, la cual casa es el reino de Dios. Pues bien, vamos a examinar ahora Ruth capítulo 1 y versículo 10, donde leemos también una declaración sorprendente. Dice así: y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Pero en la versión antigua de Reina Valera, este versículo se lee de esta manera: y dijéronle, ciertamente nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Sin embargo, eso no tiene sentido. Noemí sí va a volver a su pueblo, pero Ruth y Orfa no pueden volver a Belén porque ellas nunca han estado en Belén. No eran ciudadanas de Israel, sino de Moab, pero aún así le dijeron, ciertamente nosotras volveremos contigo a tu pueblo. Es una expresión errada, ¿no es cierto? Pues no, Dios tiene aquí una verdad espiritual profunda para nosotros. Y por eso, en el marco histórico, Él hizo que ellas dijeran, volveremos contigo a tu pueblo, aun cuando en el sentido histórico la selección de la palabra no sea correcta. Pero espiritualmente sí es una selección correcta de la palabra, porque en esta palabra volver, Dios tiene otra verdad espiritual para nosotros. Y vamos a analizar eso en nuestro próximo estudio. Pero ahora nuestro tiempo ha llegado a su fin. Continúe leyendo el libro de Ruth, familiaricémonos íntimamente con él para no olvidar jamás las verdades espirituales que Dios ha establecido en él para nosotros. Hasta que nos volvamos a encontrar para nuestro próximo estudio, que el Señor les bendiga ricamente.